Este 2026, mi alma te adora. Hay mujeres y hay hombres que Dios lo vas a levantar. No diga que tú no puedes, aleluya. Más bien dice, si Dios va caminando conmigo, yo sé que yo voy a llegar, aleluya. Porque Job lo perdió todo, aleluya. ¿Sabe qué? El enemigo pensó que si Job perdía a los hijos, iba a dejar de servirle a Dios. El enemigo pensaba que si Job perdía el ganado, perdía su finanza, iba a dejar de adorar a Dios, iba a dejar de tener esa integridad hacia Dios, aleluya. ¿Sabe qué? Y Job dijo en una de sus palabras, Jehová dio, Jehová quitó, aleluya. Así que mira, todo lo que tú tienes es porque Dios lo ha permitido. Todo lo que tú tienes en tu vida, aleluya, es porque Dios lo ha permitido. Mi alma te adora. Viernes de fe. Faith of Friday. Viernes de fe. Faith of Friday. Con Ervin Amador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Bendiciones, bendecimos a cada uno de los amigos, hermanos que nos están sintonizando en diferentes partes del globo terráqueo. Gracias por acompañarnos en este Fit to Friday, Viernes de Fe. Estamos a mitad del año 2026, estamos en el mes de junio y vamos a comenzar a ver las maravillas de lo que Dios está haciendo y seguirá demostrando bajo su gloria y su majestad. Hoy bendecimos a cada uno de los hermanos que están viéndonos por medio de un dispositivo, ya sea computadora, celular o la televisión. Gracias por estar ahí, por apoyarnos. Bendecimos a los hermanos de España, Inglaterra, bendecimos a los hermanos de Israel, de Alemania, de Bélgica, de Suiza, bendecimos a los hermanos de Níger, África, Sudáfrica, bendecimos a los hermanos de Estados Unidos, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, y desde República Dominicana tenemos con nosotros a nuestra amada profeta Ingrid del Rosario. Amén, amén. Dios te bendiga más, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Bendigo la vida de cada uno de los que están ahí conectados. Siéntense, presten atención, escuchen, comenten, den like. Amén, gloria a Dios. Si sabe, amada profeta, Dios puso en su corazón un mensaje testimonio que va a ser de mucha honra a cada una de las personas que nos van a escuchar, titulado Aún la muerte respeta el propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señor, y Él tiene todo bajo control en el cielo, en la tierra y debajo de ella, dice su palabra. Y así, amada sierva del Señor, está con nosotros, amada profeta, que nos compartirá esta poderosa palabra en el día de hoy. Estamos aquí, aleluya. Primeramente, siempre me gusta orar, aleluya. Darle la gracia al Señor por lo que Él ha permitido en este hermoso tiempo, aleluya. Este fue un tiempo en el cual Dios escogió para que yo hablara de mi testimonio, aleluya. Pocos saben de mí, algunos sí, otros no, aleluya. Pero hoy van a saber un poquito de mi historia, de lo que a temprana edad viví, aun cuando era una niña, aleluya. Pero primero nos vamos a ir al libro de Job, capítulo 3, verso 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo el día, y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sobrio, y no cuide de él Dios, desde arriba ni claridad sobre él resplandezca. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque lo que tú has permitido y lo que ha de acontecer es porque tú lo has permitido, Señor. Te pido, Padre, que tú pases un carbón encendido por mis labios, Padre. Que sea el Espíritu Santo, que sean los ángeles ministrando conmigo. Aleluya. Lo que tú has depositado sobre mi Padre. Y yo profetizo y declaro en este hermoso día que mi testimonio, yo sé que va a levantar muchas mujeres y también quizás muchos hombres, aleluya, que aún pensaron que en un momento dado se iban a morir, pero te traigo noticia en este hermoso día. Aún hasta la muerte tiene que respetar el propósito de Dios en tu vida. Y me van a preguntar, ¿cómo así, Ingrid? Que la muerte tiene que respetar el propósito de Dios en nuestra vida. Quizás yo sé que muchos han escuchado y han dicho, wow, Juana se murió, pero a las 2 horas regresó. Fulano tuvo un accidente,
pero cuando estaba en la morgue despertó. ¿Sabe qué es lo que acontece y lo que pasa? Es que cuando la muerte, aleluya, se da cuenta de que esa alma es de propósito y el propósito de esa alma no se ha cumplido aquí en la tierra, tiene que soltar. Por eso que usted ve, pasaron 2 horas, pasaron minutos y esa alma despertó, esa persona despertó después que había muerto, quizás llevaba hora muerta, pero es que cuando la muerte, aleluya, se da cuenta que esa alma es de propósito, cuando la muerte se da cuenta de que esa alma es de propósito y el propósito de Dios no se ha cumplido en esa vida, tiene que soltarlo. Aleluya. Vengo contando mi testimonio desde pequeña edad, aleluya. Me casé a temprana edad. Me crié en un hogar disfuncional, aleluya, donde mi madre me crió sola, aleluya, crió sus 4 hijos, éramos 8, pero mi mamá solamente crió 4, aleluya, con esfuerzo. Pero yo recuerdo que a pequeña edad yo tuve que vivir ciertas cosas en el hogar de mi madre, donde mi padrastro siempre maltrataba a mi mamá, aleluya. Yo recuerdo que los fines de semana, los domingos teníamos que amanecer, aleluya, teníamos que amanecer amanecido porque mi mamá y mi papá eran peleando y nos daban las 7 de la mañana y a esa hora teníamos que irnos para la escuela sin dormir, aleluya. Yo realmente iba a la escuela y era dormir, no era coger clases los lunes. Los lunes era para yo dormir en la escuela porque no dormía los domingos, aleluya. Pero yo sabía de que Dios tenía un propósito conmigo. Recuerdo que yo le dije en una ocasión al Señor, yo sé que yo nací con un propósito, porque es que no puede ser vidente lo que estoy viviendo, no puede ser, aleluya, muchos decimos, me crié en la familia equivocada, nací en la familia equivocada, aleluya, pero te voy a decir, mira, todo lo que se mueve, todo lo que acontece, porque Dios lo permite en nuestras vidas, aleluya. Y aquella niña, aleluya, que quizá andaba descalza, aquella niña que quizá no le celebraron un cumpleaños, aquella niña que quizá hubieron días en los cuales ya no recibió reyes, aleluya, Dios tenía propósito con aquella niña. Pero yo recuerdo que el enemigo a través de mi madre me atacaba mucho, aleluya. No estoy aquí y estoy de pie, estoy contando el testimonio porque yo soy de propósito, aleluya. Y por eso le puse eso. Aún hasta la muerte tiene que respetar el propósito de Dios en tu vida. ¿Cómo así? Sí. Hubieron momentos en los cuales yo planifiqué mi muerte, pero en cada una de esas planificaciones nunca pude contender, aleluya, atentar contra mi vida. Recuerdo que una vez mi mamá me dio una pela, yo estando aún una niña, y yo recogí mi ropa y me fui. Pero la mayoría de las personas saben que en los tiempos atrás, en los campos, para tú salir a la pita, tú tenías que caminar a una distancia muy lejos, aleluya, para poder llegar a la carretera. Pero yo recuerdo que cuando yo recogí toda mi ropita, aún siendo una niña, porque era una niña, yo recuerdo que cuando yo salí a la pista, yo le pedí una bola a 4 hombres en un carro. Eran 4 hombres y eran fuertes y eran calvos los 4. Aleluya, mi alma te adora. Y cada vez que yo me recuerdo de esto, yo digo, de lo que Dios me libró. Yo siempre supe que Dios tuvo cuidado de mí, aun cuando yo era una niña. Y yo recuerdo que yo le pedí una bola a aquellos 4 hombres y yo me perdí para donde yo iba y ellos se pararon, aleluya. Ellos se pararon y preguntaron, ¿esta niña ustedes la conocen? Aleluya. Y la doña le dijo, sí, por esa hija de fulana. Y ellos, pero mira, ya nos pidió una bola. Y ellos me dejaron ahí. Y yo siempre recuerdo ese momento. Y yo dije, de lo que Dios me libró, aleluya, de que quizá me desapareciera. En ese tiempo, en ese lugar no había cámara, aleluya. Eso es ahora que en cada esquina ponen una cámara y hay cámara. Y quizás se pueden rastrear, o sea, cuando acontece algo, cuando alguien desaparece, porque al nivel donde está la cámara, ellos buscan los rastreos donde esa persona fue su última vez, donde se quedó. Pero Dios no lo permitió, aleluya. Recuerdo que, o sea, eso me lo dice mi mamá, porque yo no me acuerdo de nada de eso. Ella dice que yo me tomé medio pote de veneno de vaca. Y ella me dice, yo en verdad no sé cómo tú estás respirando. Yo no sé cómo tú estás. Yo sé que Dios tiene propósito contigo. Pero no tanto a eso. Mi mamá, aleluya, tenía un altar. Mi mamá era curandera. Mi mamá tenía un altar en lo cual en ese ambiente fue que nosotros nos criamos. No me crié en el ambiente que me dijeron, mira, yo hay un Cristo que sana, hay un Cristo que liberta. Nunca me hablaron de eso. Aleluya. Yo vine teniendo experiencia con el Espíritu Santo.
aleluya, ya después que yo me casé, aleluya, en un momento dado, mi alma te adora, yo recuerdo que yo quise como tener rencor, tener odio hacia mi madre, aleluya, por lo que acontecía, pero yo sabía que no era ella, sino lo que estaba detrás de ella, aleluya, era que me maltratara. Y yo recuerdo que a la edad de 12 años, yo tuve que casarme y tuve que despendizarme y hacer mi vida, pero no tanto a eso, a temprana edad salí embarazada. Y cuando yo salí embarazada, yo pensé que el mundo me caía encima. Vuelvo y digo, yo planifiqué mi muerte, me entré en una depresión tan fuerte que yo dije, mejor me es la muerte, aleluya. Por eso me fui aquí al capítulo 3 del libro de Job, donde dice que Job maldijo el día en que nació, aleluya. Hubieron muchos momentos en los cuales yo maldije el día en que yo nací, porque yo dije, nací en la familia equivocada, nací en el lugar equivocado. Yo vivía de casa en casa, aleluya. Duraba un mes en una y un mes en otra, aleluya, como sin rumbo. Y yo decía, yo no tengo madre, yo no tengo padre. La falta de mi padre, eso afectó mucho en mi vida, porque en la vida de una niña, el error de un padre vale mucho, aleluya, mi alma te adora. Hubieron mucha gente que me quisieron dañar, pero Dios no lo permitió que me dañaran. Hubieron gente que quisieron abusar de mí, aún familia, pero Dios no lo permitió, aleluya, porque Dios siempre tuvo como ese cuidado sobre mí. A temprana edad, como yo no recibí amor, aún siendo una niña, yo no sabía lo que era amor, conozco una persona la cual podía ser mi abuelo. Conocí a aquella persona y como aquella persona me trataba bien, yo entendía de que yo lo quería, pero sabe que aquella persona yo lo veía, a pesar de que era mi pareja, lo veía como si fuera mi padre, porque nunca supe lo que era amor, no supe. Yo a veces digo, Señor, lo que tú has hecho sobre mí ha sido sobrenatural, porque para lo que yo pasé, yo tendría que ser una persona aburrida, tendría que ser una persona odiosa. Yo aún te muestro una sonrisa, aún cuando yo me siento mal, aún cuando no me va bien, yo te muestro. A nadie sabe cuando me va mal, nadie sabe cuando yo estoy pasando cualquier cosa, si me siento afligida, porque yo a todo le tengo una sonrisa. Y yo recuerdo que aquella persona, aún yo siendo una niña, salí embarazada. Cuando salí embarazada, mira, le voy a soltar a cada mujer, aleluya. Mujeres que salen embarazadas y no lo están esperando y dicen y empiezan a traer rechazo a esa criatura. Todo lo que tú traes, los deseos que tú traes con esa criatura, rechazo. Mira, en ese momento, cuando yo salí embarazada, los 9 meses que duré embarazada, esos 9 meses fueron de odio, rencor. Yo no quería saber esa barriga, yo no quería tener ese bebé. Me iban a dar un té, pero Dios no lo permitió para que yo abortara y yo no aborté porque Dios no lo permitió. Me caí muchísimas veces con esa barriga, pero Dios no lo permitió. Es que te digo, aún hasta la muerte tiene que respetar el propósito de Dios en nuestra vida. Y yo recuerdo, mi alma te adora, que yo decía, yo no quiero esta criatura. O sea, la rechazaba. Y aún yo tengo mi hijo tiene 18 años, y mi hijo por 3 veces me hizo una carta donde él me dejó una carta donde él decía que él se iba a ahorcar, porque todos esos rechazos que yo hice cuando él estaba en mi vientre, todos esos rechazos que él tenía de 13 a 14 años, todo eso él lo vino saliendo de él, rechazo, él decía que nadie lo quería, todo eso y todo lo que yo viví, planificó su muerte también, pero Dios no lo permitió, porque a través del tiempo Dios me ha dado, como soy, Dios me ha dado sabiduría. Y cada proceso, cada desierto, aleluya, algo nosotros aprendemos a través de nuestro proceso y nuestro desierto. Pero no tanto a eso, el enemigo no se quedó quieto. ¿Sabe qué? Yo recuerdo que cuando ya yo estaba madurando y yo dije, no, pero que vine a despertar, yo dije, no, pero esta persona puede ser mi abuelo, esta persona puede ser mi papá, aleluya, y yo estoy con él. La gente me decía, tú estás loca, tú te estás volviendo loca, y yo decía, no, es que él me trata bien. Pero en la vida de esta persona había otra persona que venía con maldad hacia mí. Y yo recuerdo que en un momento dado yo le dije a aquella persona, ya yo no quiero estar mal contigo. Yo recuerdo que esa persona me trancó en una habitación 2 días, me maltrató, cosa que eso me marcó muchísimo, porque era una persona a la cual nunca me levantó la mano, fue una persona a la cual nunca
me levantó la voz y al yo ver que la reacción de aquella persona hacia mí por un mal comentario que realmente nunca fue verdad, y eso me dolió mi corazón. Pero tenía temor de llamar a mi mamá, tenía temor de llamar a mi hermano, porque yo sentía que yo estaba sola. Y yo decía, ¿a quién yo voy a llamar? No puedo llamar a nadie porque yo realmente me sentía sola. No sentía que tenía respaldo de nadie. Aleluya. Y yo recuerdo que en aquel entonces yo me fui. Le dije que no iba a estar más con él. Y, y recuerdo que mi hermana me dijo, mira, vámonos, mi hermana trabajaba, era banquera, y ella me dijo, ven, vámonos para la banca para que tú aprendas y así te consigo trabajo. Y yo recuerdo que aquel día estaba lloviendo mucho y mi hermana me llevó para la banca y él se apareció allá donde estaba mi hermana en la banca y él me dijo, súbete ahí que quiero hablar algo contigo. Y yo, de confianzuda, nunca imaginé lo que le iba a hacer. Aleluya. Ya el enemigo estaba planeando, aleluya, mi muerte. Pero lo que él no sabía era que Dios tenía propósito conmigo. Y yo recuerdo que ese día era sábado y mi mamá vive en un campo, pero vino a la ciudad y me dijo, vámonos para el campo, porque me hizo un sueño feo. Me hizo un sueño donde fulano, la pareja de la cual yo me dejé, agarró dos gallinas y la agarró por el cuello y empezó a darle vuelta y la soltó. Pero las gallinas salieron tubulecas y se pudieron ir, pero estaban mareadas. Y yo le dije, no, yo para el campo, hoy sábado yo no voy. Y yo recuerdo que el domingo me fui con mi hermana para la banca para coger prácticas y él se apareció allá. Y él me dijo, vamos a ir allí. Y yo, para que él no hiciera escándalo ahí donde yo estaba, yo le dije, está bien, vámonos. Y yo recuerdo que eran como las 7 de la noche, iban a ser casi las 8. Y él me llevó a un río debajo de un puente, había un puente y arriba estaba abajo, estaba lloviendo mucho. Yo recuerdo que ese mismo día yo tenía mis reglas, mi alma te adora, no me sentía nada bien, me sentía un poquito mal. Y toda esa agua, él me sacó del vehículo porque él tenía una jipeta, me sacó del vehículo, bajó el puente conmigo, aleluya, me dijo, híncate porque vine con el plan de matarte. Y yo recuerdo que mientras yo lloraba, yo decía, por fin, van a descansar de mí. Eso era lo que yo decía. Porque en ese momento yo no tenía miedo de porque yo dije que me iba a morir o que él me iba a pegar un tiro. Porque él me puso la pistola en la cabeza. Mi alma te adora. Dios permitió que yo hablara de esto ahora, porque el Espíritu Santo me decía, tú hablar de esto, pero es cuando tú vayas a testificar de tu testimonio. Y yo recuerdo que mientras aquella persona me apuntaba con el alma en la cabeza, yo temblaba porque estaba oscuro y estaba llorando, y estaba muy oscuro y estaba cayendo mucha agua, estaba cayendo un aguacero, y yo dije, este es mi día. Aleluya. Hubieron momentos en los cuales yo no pude planificar mi muerte, pero este es mi día. Es como cuando una persona tiene hambre y sed de decir, yo me quiero morir, ya yo no quiero estar aquí. Aleluya. Y yo dije, este es mi día. Y después y cuando él le dio al castillo, como que se trancó. Y yo le dije, si tú me vas a matar, mátame, o si no, vámonos de aquí, porque tú lo que estés perdiendo tiempo. Y él me dijo, ¿tú vas a volver conmigo? Y yo le dije, sí, está bien, yo voy a volver contigo. Recuerdo que me fui, ahí mimito donde yo tuve, ahí mimito donde me apuntó con esa alma, él abusó de mí, mi alma te adora. Y nada, yo me fui como si nada. Ya yo sentía que yo no valía nada. Yo decía, ya yo no valgo nada. No tengo respaldo de nadie. No tengo un padre que dé la cara por mí. No tengo un hermano, no tengo una madre. Y yo sentía de que mi vida no valía nada en ese entonces. Pero no tanto a eso, cuando me fui, él me llevó a su casa, yo estaba como en yo estaba como que no era yo, como que no había pasado nada. Mi hermana me preguntó, ¿qué tú tienes cuando me vio el otro día? Porque te veo como el rostro cambiado. Y yo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Wow, siento la presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Es que cuando aún yo deseaba morirme, el Espíritu Santo, es que no es tu tiempo de tu morir. Pero no tanto a eso, rompí con eso, aleluya, volví con él. Porque yo decía en ese tiempo, ahora yo lo pienso y digo, en ese tiempo yo tenía que estar mínimamente, tenía que estar loca o estaba vendida. Yo decía mínimamente, ahora que lo pienso. Y cuando volví con eso que él me hizo, aleluya, y yo volví con él, pero vi que no se podía.
Entonces yo lo que hice, volví, me dejé de él, pero cuando volví, me dejé de él, aleluya, tenía una depresión y yo decía, es que yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida, yo no sé qué yo voy a hacer, no encuentro horizonte, no sé dónde voy a ir, mi alma te adora, pero sabe que ya el enemigo estaba planeando algo. Por eso yo le solto a cada mujer, a cada hombre, cada vez que tú vayas a hablar algo que vaya a salir de tu boca, toda palabra que tú vayas a soltar, tiene que tener cuidado con la palabra negativa que tú sueltas sobre tu vida. Yo recuerdo que en un momento dado yo estaba tomando porque me sentía con una opresión muy fuerte y yo recuerdo que yo estaba tomando y entré a un lugar de bebida que era encerrado y cuando estaba allí tomándome una pequeña, andaba vestida de blanca porque siempre me ha gustado el color de blanco y yo pedí una pequeña y cuando andaba con una amiga, la amiga mía cogió al baño, cuando ella cogió al baño yo me quedé parada y yo sentí que todo el mundo ahí en esa discoteca me estaba mirando y algo le hablaba a mi vida y me decía, es que tú no perteneces aquí, tú no eres de aquí. Y yo sentía como que no era yo la que estaba hablando, yo sentía como que era alguien que estaba hablando a mi vida. Hasta tal punto que yo me puse nerviosa y tuve que ir, me dejé la amiga mía botar y me fui llorando porque dejé todo y me fui. Y cuando yo me fui, yo dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres realmente conmigo? Yo no quiero vivir y le dije al enemigo, mira, tómame, que de hoy en adelante, cuantas cosas sean malas, las voy a hacer todas, porque yo lo que quiero es perderme. Yo nací, fue para malpasar, aleluya. Nací sin familia. Esa era la palabra que yo siempre declaraba. Nací sin propósito, siempre decía eso. Y en aquel momento, el enemigo abrió sus oídos. Cuando yo le di la legalidad y le dije, toma mi vida y haz conmigo lo que tú quieras. Por eso me gusta y me empata mucho el libro de Job. Aleluya. Porque cuando Satanás fue a la presencia del Señor y le dijo, Dios le dijo, tú no has considerado mi siervo Job, aleluya, que es un hombre íntegro delante de la presencia de Dios. Y el enemigo le dijo, él te sirve, pero es por lo que tiene. Ahora tócale sus hijos, tócale su ganado, tócale todo lo que él tiene y tócale su salud, a ver si él va a seguir sirviéndote, aleluya. Pero sabe que yo recuerdo que al otro día, a los 3 días, más o menos, como a los 3 o los 4 días, cuando yo declaré esa palabra, yo recuerdo que estaba en la banca con mi hermana, cogiendo práctica, mi alma te adora, y él llegó como a las 5 de la tarde, y llegó tomando, y se sentó ahí y diciéndome, vuelve conmigo, y yo le dije, es que ya no hay remedio, es que ya yo no puedo volver contigo, aleluya. Y sabe que cuando llegó el momento de cerrar la banca, él andaba en una jipeta y mi hermana siempre tenía un motor que siempre la iba a buscar. Cuando ese motor la fue a buscar, mi hermana le dijo a él, si ella no se quiere ir con usted, no la obligue, porque ella no está obligada a montarse con usted y a irse con usted. Y yo recuerdo, digo, está bien, ella no se quiere ir conmigo, se montó en su vehículo. Nosotras nos montamos en el motor. E incluso el muchacho que fue a buscar a mi hermana, él no había prendido el motor. Nosotras ya estábamos montadas y aquella persona aceleró el vehículo y no pasó por arriba. Digo, no pasó por arriba porque él lo aceleró y le dio el motor. Yo realmente no sé ni cómo caí. Según los comentarios, la gente dice que nos dejaron por muerta porque no supe más de mí. Aleluya. No sentía dolor en mi cuerpo, pero sí escuchaba la voz de mi hermana. Mi hermana decía, ay, mataron a mi hermana, ay, ayúdenme. Y mi papá, al ver que nosotras no llegábamos, cogió para allá a ver si era que la persona que iba a buscar a mi hermana no la fue a buscar. Pero cuando mi papá llegó, y llegó también mi hermano en ese mismo momento, se encontró con el accidente ahí. Aleluya. Y estábamos las dos tiradas ahí. Se nos partió la pierna a las dos. A mí se me fue todo ese rostro de la cara. Mira, todo ese rostro a mí se me fue. Se me peló todo ese brazo, se me partió un brazo, se me partió una pierna. La pierna la tenía pelada entera, porque cuando él le dio al motor fue con la esquina del vehículo, que si hubiese sido medio, hubiésemos quedado peor. No nos íbamos a morir, porque el propósito de Dios no muere cuando el diablo diga, sino cuando Dios diga. Pero sí quedamos en mal estado, aleluya. Y mi papá cuando llegó allí se enfrentó y cuando fue a ver el accidente éramos nosotras dos. De ahí nos llevaron al hospital. De ahí nos trasladaron a otro estado, a Santo Domingo, a Ney área. Aleluya. Allí prácticamente duramos un mes allí. Mi mamá atendiéndonos a nosotras dos.
Las dos, no. Mi hermana por poco tiene problemas en la columna, pero mi hermana se partió un pie, también se guayó muchísimo y fue un proceso en el cual que yo dije, Señor, pero a mí ni el enemigo me quiere, ni el enemigo, yo decía, ni el enemigo me quiere a mí allá, porque de tanta cosa que he tenido y no me muero, aleluya. Y sabe que muy bueno cuando la cristiana van al hospital. Allí fueron muchas cristianas, aleluya, a darme palabra. Y me decían, mira, el propósito de Dios no muere cuando el diablo diga, aleluya. Ahora es que viene lo bueno, ahora es que viene lo mejor. Pero ellas me decían esas palabras, pero esas palabras no saciaban mi corazón, porque yo solamente decía, es que cuando yo salga de aquí voy a planificar mi muerte, porque ya yo no vuelvo a ser la misma. Ahora no me van a llamar Ingrid, ahora me van a llamar la coja, porque ya me partí un pie. Ahora me van a llamar la desfigurada, porque yo entendía que mi rostro no iba a volver a ser el mismo, porque todo eso se me fue. Yo tenía todo eso pelado, un brazo descompuesto, una pierna rota. Y yo dije, yo no vuelvo a ser la misma. De verdad, allí duramos un mes, aleluya, duramos allí. Pero ya cuando salimos de allí, pasamos el proceso. Aquella persona, recuerdo que le dijo a mi mamá que le iba a dar 200,000 pesos. Y mi mamá, como en sí, no hubo unión de familia, aquella persona no se pudo someter, porque estamos en un país que las personas que tienen dinero no lo meten preso, sino que se venden. Aleluya. Y aquella persona solamente pagó y lo soltaron, porque ni tan siquiera lo detuvieron. O sea, la plata aquí en República Dominicana mueve muchas cosas. Y nada, salí de ese proceso y fue experiencia tras experiencia, tras experiencia, tras experiencia. Entonces yo dije, Señor, si ya tú no quieres que yo me muera, yo hablaba con los dos al mismo tiempo. Yo le decía, el enemigo no me quiere, pero tampoco me quiere Dios. O tú me cambias o haces algo, porque yo no puedo estar todo el tiempo así. Recuerdo que yo vivía de casa en casa, me botaban, y yo decía, Dios mío, es que Dios no me va a dar nombre, es que Dios no me va a cambiar. Aleluya, es que yo me voy a pasar mi vida. Pero aún yo pensaba todo eso, yo siempre pensaba como en crecer. Yo siempre, Dios como que siempre me mostraba lo que Él iba a hacer conmigo, porque Él me mostraba siempre predicando. Yo recuerdo que cuando yo era una niña, yo predicaba con una cuchara y dije que yo era la pastora y que yo era la profeta, porque a mí las cosas de Dios siempre me han gustado, pero no tanto a eso. Cuando me levanto y me recupero de esto, aleluya, el enemigo me quería envolver en lo que se llama la santería y no tanto la santería. También quería venir a mi vida un espíritu de homosexualidad, aleluya, donde ya yo no quería saber de hombre, donde ya los hombres para mí no valían nada. Yo recuerdo que cuando aún yo era una niña, yo le decía, Señor, yo no quiero hijo macho, yo quiero que todos los hijos que tú me vayas a dar sean hembras, porque yo no quería muchachos machos. Y Dios me dio 3, aleluya, porque Dios siempre te va a dar lo que tú necesites, no lo que nosotros entendamos, sino lo que nosotros necesitemos en nuestra vida. Y Dios me dio 3 machos y una hembra. Y yo recuerdo que ya yo no sentía atracción por los hombres, yo me sentía vulnerable, yo no quería saber de hombres, aleluya. Entonces allí en esa temporada a mí lo único que se me acercaban eran mujeres lesbianas, aleluya, mujeres lesbianas que estaban en mi entorno. Iba a la discoteca, iba a los lugares, las mujeres me mandaban cerveza, me mandaban los números y un sinnúmero de cosas, aleluya. Pero siempre hubo ese sentir en mí de que yo no era de ahí. Siempre tuve ese sentir en mí de que yo no pertenecía a esa área, que yo algo quería como que yo sí lo hiciera, pero otra cosa me decía, es que tú no eres de ahí, es que por más que tú quieras intentarlo, no va a funcionar porque es que tú no eres de ahí, mi alma te adora. Pero no tanto a eso, aleluya. Recuerdo que me voy a Santo Domingo, vuelvo y me caso, la depresión, el yo sentirme sola, me llevó a la medida a casarme con una persona y allí duré prácticamente 5 años. Pero esos 5 años que duré allí, yo recuerdo que antes de yo venir para acá, cuando me separé de esa persona, yo recuerdo que me convertí. Me convertí, mi primera vez que me convertí, ahí fue cuando empecé a tener experiencia con Dios. Yo recuerdo que cuando me convertí, yo sentí como que todo era nuevo, como que todo mi entorno era nuevo. La gente, yo la sentía como que era nueva. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es lo que me pasa? ¿Será que me estoy volviendo loca? Y recuerdo una vez que estaba sentada en un mueble y yo dije, Señor, si tú tienes propósito conmigo,
yo tenía los ojos cerrados y estaba recotada en un mueble. Y yo le decía, Señor, si tú tienes propósito conmigo, yo quiero que tú me toques la frente. Yo quiero sentir tu mano en la frente, porque yo siempre le he puesto resto a Dios, no sabiendo yo que Dios es más recto que yo. Y yo recuerdo que yo sentí esa mano que me la pusieron así en la frente, así. Y cuando yo sentí que me pusieron esa mano así en la frente, yo me empanté, aleluya, porque a veces pedimos, pero no estamos preparados. Y yo me empanté y hice así, miré para todo, nadie estaba cerca. Y sabe que yo duré prácticamente como 2 semanas que yo sentí esa mano ahí. Y yo sentí esa mano ahí. Y yo decía, Señor, ¿será que tú tienes propósito conmigo? Pero cuando yo le digo sí a Cristo, Dios empieza a mostrarme y a decirme que yo tengo que pedir perdón a todo aquello que me hicieron daño. Y yo recuerdo que cuando me fui de mi mamá, yo tenía unos cuantos enemigos y Dios siempre me lo mostraba, que yo tenía que ir allá, que tenía que... Y el Señor, es que yo no puedo pedirle perdón porque yo no estoy preparada para eso. Y además de eso, yo no fui la que fallé. Si soy yo la que fallo, yo pido perdón, pero no fui yo la que fallé. Y eso eran sueño tras sueño, sueño tras sueño. Los sueños no me soltaban. E incluso yo siempre digo, yo aparte de que soy profeta, me considero de que soy soñadora, porque cada vez que pasaba algo, yo me lo soñaba. Antes de que aconteciera, yo me lo soñaba. Y yo decía, esto no es normal, esto no es normal en mí. Pero no tanto a eso, recuerdo que cuando estoy en ese lugar me convierto, tengo que venir a visitar a mi mamá. Cuando vengo a visitar a mi mamá, antes de yo venir a donde mi mamá, yo dije, Señor, mira, ya que tú me muestras, él siempre me mostraba una persona que yo tenía que pedirle perdón y esa persona vive mi mamá. Y yo le decía, Señor, siempre le he puesto resto a Dios. Y decía, Señor, si en verdad eres tú que me estás hablando, si en verdad tú quieres que sea yo que le pida perdón a esa persona, yo quiero que esa persona cuando yo llegue donde yo voy y coja la guagua de ahí para donde mi mamá, la primera cara que yo vea sea la de esa persona. ¿Qué ustedes creen? Cuando yo llegué, que tenía que coger 2 guaguas, era cuando cogí la segunda, que era de ir para mi mamá, la primera cara que veo de la persona. Cuando yo vi la cara de esa persona, yo me engranojé y empecé a temblar. Dije, wow, verdaderamente que Dios habla. Pero ¿sabe qué? Yo esperé que esa persona se quedara en el lugar que se iba a quedar porque no quedábamos en el mismo lugar. Cuando yo veo que esa persona se desmonta de su guagua y camina hacia un colmado, yo cojo detrás de ella para yo pedirle perdón. Pero cuando ella se para en el colmado, ella se queda mirándome de arriba abajo y lo que hace es que me oculte los ojos. Y yo no pude perdonar. Y yo me fui y yo recuerdo que cuando llegan de mi mamá, llegué con una falda larga, una camisa larga y yo me quité todo eso y le dije a mi mamá, mira, búscame la ropa que yo dejé aquí hace un tiempo guardada, porque si el ser cristiano es así, yo no voy a ser cristiana. Hoy rompo con eso, yo no voy a ser cristiana, porque yo no me voy a humillar delante del hombre, y más si son gente que me humillaron a mí y no fui yo que fallé. Y me dice, hija, ¿pero qué fue lo que pasó? No, le comenté lo que pasó. Y me dice, ya no te dejes usar del enemigo. Ya no, eso no es el enemigo, porque claro, le voy a pedir perdón y cuando voy a pedirle perdón, ella lo que me hace un escaneo de arriba abajo y me corte los ojos. Y yo dije, yo no puedo. Ahí volví y retrocedí para atrás. Porque a veces es más fácil pedir permiso que pedir perdón. Y yo dije, no, es que yo no puedo. Esto yo no puedo. Pero constante a eso, recuerdo que perdí un hermanito mío. Apenas tenía 20 años. Perdí mi hermano de 20 años y todavía a los 2 años yo sentía que me estaba volviendo loca. Yo todos los días me soñaba con mi hermano. Yo me sentía como que estaba viviendo, pero que no era yo. Me sentía vacía. Y yo me puse en una éxtasis que yo todos los días me soñaba con mi hermano. Y en el sueño mi hermano siempre me abrazaba y mi hermano tenía un aroma a perfume y yo sentía que en la habitación donde yo dormía ese perfume no se iba y todo el que entraba yo le decía, no te tengo olor a un perfume y me decían no, y decía que yo me soñé con mi hermano y siento como un aroma que él dejó de perfume. Yo me estaba volviendo loca y no lo sabía. Y sabe que yo dije, bueno, la única solución mía es decirle sí a Cristo para que Cristo haga algo conmigo, porque es el único que puede hacer algo conmigo. Si no, me van a meter en un manicomio y me van a encerrar porque me estoy volviendo loca. Y recuerdo que un día hicieron 41 días de campaña en una iglesia. Llevaron diferentes predicadores y yo fui, le dije al pastor, yo me quiero arrepentir. Siento que me estoy volviendo loca, le dije lo que me estaba aconteciendo y hice confesión de fe, me convertí nuevamente y puedo decir hasta el sol de hoy
que fui libre, aleluya, de que los demonios me querían volver loca con la imagen de mi hermano, aleluya. Yo veía a mi hermano donde quiera y los demonios me tenían loca, yo decía, yo voy a parar trancada porque esto no puede ser normal. Entonces, por eso digo que aún hasta la muerte tiene que respetar el propósito de Dios en nuestra vida. Han sido experiencia tras experiencia, aleluya. Pero un día dije, Señor, algo tú vas a hacer conmigo. Algo tú vas a hacer en mi vida. Tú me vas a tener que cambiar porque yo no voy a arrastrar con patrones generacionales. Porque ¿sabe por qué? Porque ya yo bebía café y ya yo estaba leyendo tazas. Había una puerta que ya yo la estaba abriendo y yo no me estaba dando cuenta. Yo me reunía con mis amigas a tomar café y ya yo empezaba a leerle la taza y yo le leía la vida completa a mis amigas y las amigas mías además iban a mi casa a tomar café para que yo le leyera la taza y siempre me escribían, mira lo que me dijiste, verdad, mira, me pasó así mimito y yo dije, wow, pero mira, ¿será que yo tengo lo mismo que mi mamá? Dije yo. Al ser la más chiquita, porque el más chiquito murió en un accidente, dije, ¿será que yo tengo lo mismo de mi mamá? ¿Será que yo voy a ser santera? Yo me hacía esa misma pregunta yo. Y yo dije, pero si esto es en la mano del enemigo que yo lo estoy haciendo, ¿qué será lo que yo no voy a hacer en la mano de Dios? Entonces ahí empiezo a hablarme a mí misma y empecé a cerrar brecha. Dije, no, yo voy a cerrar esa brecha, porque si yo abro esa puerta, yo sé que no voy a avanzar. Por más que yo quiera avanzar, yo no voy a avanzar, porque yo he visto la vida de mi mamá, he visto que mi mamá nunca ha crecido, he visto que mi mamá en vez de avanzar para adelante, es para atrás. Y yo dije, no, yo no voy a repetir los mismos patrones de mi mamá. Hay puertas que tengo que cerrar en mi vida. Allí empiezo a cerrar puertas. Dije, no voy a bregar más con eso. Las amigas mías me tiraban. No, pero no sé, es que yo no voy a abrirle puerta al enemigo. Eso yo lo cierro. Yo me voy a desligar de todo pacto central, de todo pacto generacional, aleluya, que quieran arrastrarme a que yo vaya a ellos o que ellos vengan a mí. Eso yo lo tengo que cancelar. Ahí empieza Dios conmigo, aleluya, a mostrarme. Vienen sueños, revelaciones tras revelaciones, aleluya. Recuerdo que conocí una persona por Facebook, una persona de fuera, y esa persona, yo dije, bueno, este es mi momento, ahora sí yo sé que me voy a poner bien, y yo dije, Señor, dama, tú me lo quitas. Wow, parece que Dios escuchó esa palabra, la persona se murió. Y la persona me mandaba mucho dinero, me mandó a buscar un apartamento grande, me dijo, saca una tarjeta de banco que te voy a comprar una casa, porque tenía mucho dinero. Y yo dije la palabra, ahora esta es mi oportunidad. Solamente Dios me lo quita, dije yo, y más nunca lo vi, porque se murió. Dije, el hombre desapareció por completo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía otro plan y otro propósito para mí. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Aún de la muerte, aleluya, Dios te va a levantar. Si Dios tiene propósito contigo, Él te va a levantar. Él no te va a dejar en el vacío. Él no te va a dejar en el hoyo donde tú te encuentras. Dios tiene planes, aleluya, y tiene propósito grande contigo. Cuando yo entendía, aleluya, de que todos se me fueron, aleluya, mira, Dios me apartó de todo, aleluya. Yo dije, mira, Señor, yo tuve que morir a mí, aleluya, morir a mí para seguir a Cristo. Yo dije, ya yo no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad de mi Padre. Voy a hacer la voluntad de mi Padre, aleluya. Le dije, Señor, ayúdame porque yo con mi fuerza no puedo. Había momentos en los cuales, aleluya, yo me trancaba, yo recuerdo, yo tenía a mi hijo más grandecito y yo me trancaba a llorar y yo decía, Señor, tú tienes que hacer algo, tú tienes que cambiarme porque yo no puedo seguir dando pena. Los hijos tuyos no mendigan pan. Yo necesito que tú me cambies el nombre. Yo necesito que tú me levantes, aleluya. Yo quiero que tú me des un hombre, aleluya. Mira, que sea temeroso de ti, aleluya, que ame tu palabra, que tenga pasión por ti, aleluya, no que me ame tanto a mí, sino que sea un hombre temeroso de ti, porque yo sé que si tú me envías un hombre que sea temeroso de ti, yo sé que me va a amar y me va a respetar, aleluya. Y sabe que Dios lo hizo, aleluya, Dios lo hizo. Mira, donde Dios no puso, no hay que buscar nada, aleluya. Por eso, mira, yo le solto y le digo, mira, hay mujeres que están casadas, mira, hay muchas mujeres que han perdido la vida en matrimonio, mi alma te adora. Muchas mujeres han perdido la vida en matrimonio, ¿saben por qué? Porque quizás han visto profetas, quizás han visto hombres, mujeres que le han dicho, mira, Dios no va con el divorcio. Y yo soy de la que digo y lo apruebo, claro que sí.
Dios no va con el divorcio ni va con el recasamiento. Pero te voy a decir algo, donde Dios no puso, no hay nada que buscar. Dios no une gente en la carne, Dios une gente en el espíritu. Aleluya. Tenemos que entender y saber que las copias duran 3 días. Hay hombres, hay matrimonios que no es Dios que lo pone, sino nosotros mismos que lo buscamos. Porque habemos mujeres que no sabemos estar solas. Habemos mujeres que no queremos esperar el tiempo de Dios en nuestra vida. Y te voy a decir algo, tenemos que dejarnos guiar por Dios, decirle, Señor, que sea tú que me adirecciones, que sea tú que me mande el cónyuge que yo tanto necesito, porque es que a veces lo definimos, a veces decimos, no, es que lo quiero blanco, con los ojos azules, lo quiero alto, lo quiero así, y no es así que Dios te lo va a mandar. Dios te lo va a mandar acorde como tú lo necesites, como Él entienda, porque Dios no te va a mandar un hombre para que te maltrate, Dios no te va a mandar un hombre para que te menosprecie, para que te diga palabras ofensivas. Dios no te va a mandar, y no, con eso no estoy diciendo que los matrimonios son perfectos, no, porque no hay matrimonio perfecto. Nosotros tratamos de que sean perfectos, pero no hay matrimonio perfecto. En los matrimonios siempre va a haber baja y sube. Aleluya. Dios va a conectar siempre en nuestra vida de matrimonio. Siempre va a haber un positivo y un negativo. Porque si pone 2 positivos en una casa, va a explotar. Por ende, por eso siempre Dios en nuestra vida, si tenemos una pareja, siempre va a haber uno que va a tener temperamento más alto y el otro lo va a tener más bajito, porque 2 positivos no lo pueden poner juntos. Yo les solto a estas mujeres de este tiempo. Pídele confirmación a Dios. No te desesperes. A veces por nuestro desespero estamos pasando muchas cosas que quizás nosotras mismas no lo buscamos, brecha que abrimos nosotras mismas, aleluya. Y yo sé que si Dios me cambió a mí, aleluya, te puede cambiar a ti. Wow, a mí, mira, las enviaciones a mí no me pudieron matar. Enviaciones de muerte a mí no me pudieron matar, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando Dios tiene propósito con una vida, con una alma, aún hasta la muerte tiene que respetar el propósito de Dios, aleluya. ¿Sabe qué? Por el enemigo no se quedó quieto ahí. Cuando yo estaba en Santo Domingo, yo recuerdo que perdí un embarazo casi de 3 meses y pico, iba para los 4 meses, y aquel bebé se me murió, y yo prácticamente tenía como 2 o 3 días con ese feto ahí adentro muerto. ¿Sabe qué? Yo nunca tenía a Dios en primer lugar, y te voy a decir con esto, todo lo que tú pongas en primer lugar, antes que Dios lo va a quitar. Porque Dios, su primer lugar, Dios no lo comparte con nadie. Y yo recuerdo que todo lo mío era mi familia. Yo no me recordaba tanto de Dios. Lo mío todo era mi familia. El primer lugar para mí era mi familia. Aleluya. Todo era mi familia. Porque a mí no me importaba sentirme mal, pero que mi familia se sintiera bien. Eso me hacía sentir bien. Porque yo nunca pensaba en mí. Yo siempre pensaba en mi familia. Pensaba en lo demás. ¿Y sabe qué? Pasó un momento en el cual allí, cuando me encontré, aleluya, cuando fui allí a la clínica y me dijeron, pero el efecto está muerto y va para 3 días. Yo no sé cómo tú estás parada, yo no sé cómo tú estás caminando. Y recuerdo que me recetaron una pastilla y me dijeron, bébete 4 y ponte 4. Y cuando tú sientas que rompa, entonces tú vienes, porque el útero estaba muy sellado, aleluya. Y yo recuerdo que cuando me fui, yo no tenía fuerza, yo caminaba y no era yo. El dolor me consumía, aleluya, porque tenía el útero cerrado. Y sabe que al otro día parece que rompí. Y cuando cogí a los médicos, a mí me dio un derrame. Me fui derramando sangre, aleluya. Y los médicos estaban todos encima de mí. Y digo, esta muchacha le ha dado un derrame de sangre, no quiere parar, aleluya. Y yo veía a los médicos que estaban encima de mí. Y sabe que el Espíritu Santo vino a mi vida y me dijo, ¿dónde están tu familia? ¿Dónde están tu familia? Porque tú siempre aclamas a tu familia, tú todo es tu familia. ¿Dónde están tu familia? Aleluya. Y yo recuerdo que yo no tenía fuerza y yo estaba cerrando los ojos porque yo sentía que me estaba yendo, aleluya. Y yo decía, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Mira, por eso estoy en un momento de preparación. Estoy en un momento a oculta. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque lo que Dios está haciendo conmigo es grande, no es poco, no es pequeño, aleluya. De a donde Dios me sacó y me ha puesto, mira, eso, wow, gracias Espíritu Santo, aleluya. Y yo allí yo no vi a nadie, yo no vi familia, yo no vi a nadie vi yo allí. Solamente Dios. Y el Señor me decía, ¿dónde están tu familia, Ingrid? Porque tú todo es tu familia. A ti se te olvidó Dios. A Dios tú lo tienes en una esquina y te acuerdas de él a veces.
Y de ese momento en adelante, siempre puse a Dios en primer lugar. Dije, de este momento en adelante, tú haces todo en mi vida, todo. Cuando yo me sentía triste, yo sentía que el Espíritu Santo me abrazaba. Cuando yo sentía que no tenía fuerza, yo sentía que el Espíritu Santo me daba fuerza. Porque yo no sé cómo tú tienes tu relación con Dios, pero yo hablo con Dios. Yo me siento aquí, pongo una silla ahí y le digo, Señor, siéntate ahí que necesito hablar contigo. Yo me desahogo con Dios. Y le digo, Señor, dame sabiduría, háblame. Aleluya. Y sabe que Dios siempre habla en mi vida, porque cuando menos lo estoy esperando, ahí viene Dios con la confirmación, ahí viene el Señor con la palabra exacta. Aleluya. Y yo siento cuando el Espíritu Santo me abraza, aleluya, y me dice, hija, tú no estás sola. Hija, yo te voy a levantar. Mira, en este 2026, mi alma te adora. Hay mujeres y hay hombres que Dios lo vas a levantar. No diga que tú no puedes, aleluya. Más bien, dice, si Dios va caminando conmigo, yo sé que yo voy a llegar, aleluya. Porque Job lo perdió todo, aleluya. ¿Sabe qué? El enemigo pensó que si Job perdía a los hijos, iba a dejar de servirle a Dios. El enemigo pensaba que si Job perdía el ganado, perdía su finanza, iba a dejar de adorar a Dios, iba a dejar de tener esa integridad hacia Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? Y Job dijo en una de sus palabras, Jehová dio, Jehová quitó. Aleluya. Así que mira, todo lo que tú tienes es porque Dios lo ha permitido. Todo lo que tú tienes en tu vida, aleluya, es porque Dios lo ha permitido. Mi alma te adora. Y Dios me entregó mi esposo, mi alma te adora. Me entregó mi familia. Todo lo que Dios me ha dicho me lo ha prometido, me lo ha dado. La gente se han sorprendido conmigo, porque aun cuando yo era una niña, la gente decía, esa no va a servir, esa no va a llegar, aleluya. ¿Sabe qué? Pero Dios estaba diciendo, como decía con David, es que con ese que lo voy a hacer, es que a ese que voy a levantar, es que es el que va a matar ese Goliat, aleluya. Y Dios me levantó, aleluya. Puedo decir que Dios me cambió el nombre, puedo decir que Dios cambió todo en mí, porque si digo que soy la Ingrid que en 2 o 3 años atrás, estoy mintiendo, no soy la misma. Dios ha cambiado mi carácter, tenía un carácter un poquito fuerte, aleluya. Siempre quise buscar la cosa mala, pero Dios nunca lo permitió. Dios siempre como que me apartó del mal, siempre me trataba de empujarme del mal. Y ¿sabe qué? Mira, todo lo que tú pongas en primer lugar antes que Dios lo va a quitar, aleluya. Dios lo va a quitar de tu lado. Dios me dio mi familia, me dio mi esposo, aleluya. Un hombre temeroso de Dios, aleluya. Un hombre que amas a Dios, aleluya. Mi alma te adora. Me entregó unos hijos hermosos, una familia hermosa. Cuando vine, le dije, Señor, mira, antes de los 30 años, yo quiero que tú me entregue mi casa, aleluya, porque ya está cansada de yo estar pagando alquiler y de estar pasando pena, aleluya, en cada rinconcito de cada casa. ¿Sabe qué? Dios me entregó mi casa en menos de un año, Dios me entregó mi casa, me entregó mi vehículo, tengo mi familia, aleluya, y vuelvo y digo, vamos para los Estados Unidos, vamos para diferentes partes del país, aleluya, a llevar la palabra. Esa visa ya está aprobada, mi alma, yo solamente tengo que ir porque yo sé que ya eso está aprobado allí, aleluya. Yo sé que lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer conmigo, aleluya, la palabra fresca, aleluya, que Dios ha depositado sobre mí, vas a germinar, no solamente en República Dominicana, sino en diferentes países, porque hay puertas que se están abriendo a mi favor, hay puertas que se van, el candado se va a abrir, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la puerta que Dios abre, el hombre no la puede cerrar, aleluya. Y todo aquello que te menospreciaron, todo aquello que te humillaron y te señalaron, van a tener que ver la mano de Dios obrando en tu vida. Puedo decir que soy un testimonio vivo, puedo decir que soy un propósito caminando, aleluya. Y ¿sabe qué? Desde que le dije sí a Cristo, todo el mundo se me fue. Todo el mundo se me fue, la familia, todo el mundo. Y yo decía, pero esto es como al revés. Ahora le digo sí a Cristo y estoy tranquila. Y se me levanta la familia. Las amigas se me van. Todos se me van. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Tengo un amor y un agradecimiento hacia Dios que a mí no me lo va a quitar ni familia, ni hijo, ni esposo, es absolutamente nadie. Y cuando tú pongas a Dios sobre toda la cosa, aleluya, cuando te hablo sobre toda la cosa, te estoy hablando de hijos, de familia, de amistades, de amigas.
Oye, cuando Dios quiere que tú te apartes, aleluya, porque Él te quiere formar, Él quiere formar tu carácter, Él quiere hacer algo grande contigo. Deja que Dios trabaje contigo, porque es que a veces pensamos que con nuestra fuerza podemos y con nuestra fuerza no podemos. Por eso es que hay mucha gente que cuando vienen aquí, vienen desbaratados, vienen hechos pedazos, aleluya, y Dios empieza a formarlo como el barro, aleluya. Y aunque ese barro se dañe, Dios vuelve y lo forma mejor que ese barro que él había escogido en sus manos. Aleluya. Y yo sé que lo que Dios hizo conmigo, así también lo va a hacer contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy un propósito caminando. Aleluya, mi alma te adora. Y vamos a seguir haciendo lo que el Padre quiere sobre nuestra vida. Así que Dios me le bendiga, comenten, compartan este video, mi alma te adora, que yo sé que vas a llegar a más mujeres, a más amigos, aleluya, comparte con tu familia, comenta ahí. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde de una manera sobrenatural. Gloria a Dios, amada profeta. Nosotros somos un barro en proceso, donde el alfarero nos está moldeando a su imagen y semejanza. La Wow, escritura dice, diga el débil, fuerte soy. Y wow, querido amigo que nos estás viendo, no importa cuántas veces tú has fallado, hoy el Señor te dice, levántate. Porque aleluya. el que se levanta son los valientes, son los esforzados, son esos leones que aunque están heridos, saben que el sanador por excelencia es el que sana no solamente nuestro cuerpo físico, sino nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Tú no naciste para estar destruido, tú naciste para estar en victoria, porque escrito está que Dios dijo que tú eres cabeza y no eres cola. No eres cachorro de león, tú eres el hijo del Wow. león de la tribu de Judá, que está rugiendo a tu favor. Y hoy esta palabra el Señor la trajo justo a tiempo en este mediado del año 2026 para decirte que no importa cómo tu temporada estés pasando, la estás viviendo, pero el Señor viene a transformar esos momentos de desierto a momentos de abundancia. Así como la vara de Aarón que reverdeció, así reverdece el llamado, el propósito que el Espíritu Santo ha declarado sobre ti. Y amada profeta, en este tiempo, en este momento, me gustaría que oraras por cada uno de los amigos, hermanos, mujeres, familia que nos están viendo en diferentes partes, ahora en este momento o los días que lo van a estar viendo en el transcurso del tiempo, que esta oración sea de mucha bendición para los que nos están escuchando y viendo, ya sea que estén yendo en vehículo, que lo estén viendo por la computadora o por su celular, no importa qué país nos estás viendo, recuerda que este video Dios te permite que lo veas porque fue Él, para que tú sepas que Él tiene todo bajo control. Dios le bendiga, Dios lo guarde. Vamos a estar haciendo un clamor, mi alma te adora. Mira, avanza. Avanza y no te detenga por lo que él dirá. La gente siempre va a hablar, la gente siempre va a comentar, la gente siempre va a hablar de ti. Si anda vestido, hablan, si anda sucio, habla. La gente como quiera va a hablar, aleluya. Así que vamos a levantar un clamor en el nombre poderoso de Jesús. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú has permitido, Padre. Mira, cubre esta plataforma, Dios mío. Cubre cada uno de los que están ahí conectados, Padre. Cada uno de los que comenta, cada uno de los que están viendo este video, Padre. Que tú seas con ellos, Espíritu Santo. Ven cancelando, ven desarraigando toda enviación en el nombre poderoso de Jesús. Declaro y profetizo de que Dios lo levante en este 2026. Espíritu Santo, derrama tu aceite, así como tú lo hiciste conmigo, Padre. Avanza y no te detenga. Wow. Wow, avanza y no te detenga en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Mujeres que han dicho es que yo no puedo más. Y yo te vengo a decir, si yo pude, tú también puedes. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Levántate que tú puedes. Reverdece, aleluya. Levántate, aleluya. Porque eres una princesa, eres una reina, aleluya. No digas que tú no puedes. Mira, desarráigate de todo pato a centrales.
deslígate, empieza a cerrar puertas. Hay puertas que nosotros a veces abrimos, aleluya, y el enemigo se entra. Mira, cuando tú te levantes, no te levantes sin cobertura. Dile, Espíritu Santo, cierra toda brecha en mi vida, cierra toda brecha en mi pensamiento, cierra toda brecha emocionales, Dios mío, cierra toda brecha en mis hijos, Padre, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, y dale la bienvenida al Espíritu Santo en tu vida. Dile, Espíritu Santo, desciende como fuego, pon una cobertura sobrenatural en mi vida, aleluya. Ay, 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 ay. Es que yo sé que Dios va a levantar una generación para este tiempo. Es que Dios te levanta con unción y con poder. Aleluya. Mira, suelta. Deja que Dios trabaje contigo. Cierra tu boca y deja que Dios pelee por ti. Aleluya. Yo conozco un Dios que sabe pelear. Dios no te va a dejar en vergüenza. Aleluya. Sigue clamando por eso que tú quieres. Aleluya. Dile, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Estoy aquí dispuesta como ese barro. Aleluya. Fórmame como tú quieres hacerlo. Yo sé que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Empieza a pelear por tus hijos. Tus hijos fue Dios que te lo dio. Empieza a pelear por tu matrimonio. No deje que el enemigo entre y debarate lo que Dios ya unió. Aleluya. Empieza a desarraigar. Dile, mira, recoge tu maleta y vete en el nombre de Jesús. Abre la puerta con autoridad, porque Dios nos ha dado una autoridad. Somos sabias, somos una mujer sabia. Aleluya. La mujer sabia edifica su casa, mala necia la destruye. Así que te digo en este hermoso momento, aleluya, levántate y resplandece. Que Dios va a levantar una generación en el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Hay mujeres que están llorando porque ellas mismitas dijeron, Señor, quita de mí todo lo que no es de mi agrado. Y cuando Dios empieza a limpiarla, cuando Dios empieza a quitarle, entonces empiezan a llorar por eso que Dios le está despojando, porque tú abriste tu boca, tú le dijiste, Señor, límpiame, quita de mí. Mira, hay personas que Dios la va a tener que quitar de tu entorno. Y tú quizás vas a llorar por eso. No llores por lo que Dios está quitando, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que quiera dañar el propósito de Dios, aleluya, Dios lo va a quitar. Hay gente que Dios la va a tener que quitar de tu lado. Hay gente que van a llegar a tu vida por una temporada, pero va a llegar una temporada que esa persona se va a tener que ir. Hay gente que no quieren caminar solo, aleluya. Dios caminó solo en el desierto, aleluya. Y era necesario de que Dios caminara solo en el desierto. Cuando Jesús iba a orar, él no se iba con la multitud, él siempre se iba solo. Pero yo nunca vi que aparecieron 2 o 3 locos que dijeron, Jesús, me voy contigo. No, Jesús siempre se iba solo, aleluya. Wow, a Daniel lo metieron en la cisterna, wow, en la cisterna de los leones, aleluya. Y sabe, él tuvo solo y Dios le dio la victoria. Es que si Dios permite que tú camines sola, Él te va a dar la victoria, aleluya. No hay proceso que tú no puedas pasar. Si Dios te da un proceso es porque Él sabe que tú lo puedes pasar. Si Dios permite que tú camines por un desierto es porque Él sabe que tú vas a llegar, aleluya. Solamente quiero que tú aumentes tu fe, aleluya. Que tú digas, Señor, tómame y haz de mí lo que tú quieras. A veces Dios solamente lo que está esperando que nosotros declaremos, de que nosotros le abramos nuestra puerta, le digamos, Señor, límpianos, haz de nosotros lo que tú quieras, fórmanos como tú quieres que nosotros seamos formados. En el nombre poderoso de Jesús. Así que declaro sobre a bendiciones de parte de Dios. Que la paz y el favor de Dios le cubra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, amada profeta, por este tiempo, por este momento. Sabemos que Dios hoy nos está sorprendiendo en este viernes de fe, en este momento maravilloso. Yo veo cómo corazones Dios está tocando, hay vidas tocadas en el Espíritu Santo y escucharemos testimonio de lo que Dios está haciendo. Hasta República Dominicana, un gran abrazo, rompecostilla, amada profeta del Señor, que Dios la siga honrando, la siga bendiciendo. Amén. Y para aquellos amigos que dicen, queremos escuchar más palabra de la profeta, ¿en qué plataforma Dios la está levantando para que los amigos vayan y escuchen más de lo que Dios ha puesto en su corazón, amada sierva del Señor? Amén, amén. Estamos allí en la plataforma de TikTok, aleluya. Me pueden buscar como La Profeta. Allí siempre me conecto a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, siempre estoy allí conectada. A veces a las 9 de la noche. Mira, Dios
está haciendo cosas sobrenaturales, aleluya. Gente vomitando cáncer, gente siendo sano de cáncer, aleluya, de muchos tipos de enfermedad, gente que Dios la está levantando, aleluya, mi alma te adora, gente que Dios le está cambiando la historia, mujeres que el enemigo le cerró la matriz y Dios se la está abriendo porque llegó el tiempo determinado de que se reproduzca, porque el enemigo es tan malo que no quiere que la mujer se reproduzca, pero siempre va a llegar el momento y el tiempo en el cual Dios va a decir, aleluya, se te abre la matriz, para este tiempo va a concebir, aleluya. Mucha gente están siendo libertados de espíritu, Dios lo está sanando, lo está libertando de una manera sobrenatural. Vete allí a la plataforma de TikTok y búscame como La Profeta, aleluya, y tú me vas a ver allí, siempre me conecto, siempre estoy conectada por ahí dando una palabra, orando por sanidad, por liberación, y lo que Dios está haciendo es sobrenatural, no porque lo diga yo, sino porque se está haciendo evidente, y hay muchos testimonios por ahí que lo tengo guardado. Aleluya, la gente testificando de lo que Dios está haciendo sobre su vida. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, gloria a Dios. Gracias, sierva. Bendiciones, que Dios Todopoderoso me la bendiga, amada sierva del Amén. Señor. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Y a cada uno de los amigos que nos están viendo, gracias por apoyarnos, gracias por ser parte de este programa. Y recuerda que si aún no lo ha hecho, suscríbete a este canal, comparte este programa y darle me gusta. Bendiciones. Shalom, shalom. Que nuestro Padre lo siga sorprendiendo en este tiempo. Viernes de fe. Faith of Friday. Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. Gracias por acompañarnos.